Esta princesa está a punto de casarse. Su futuro parece un cuento de hadas, pero en pleno viaje su caravana es emboscada y todo se convierte en una masacre. Y la peor parte es el grito de su guardia: "No son monstruos, esto es una traición". Si ellos pueden secuestrar el carruaje, ustedes pueden secuestrar los comentarios con sus recomendaciones. Suscríbanse y comenten qué manhwa narramos ahora. En el imponente gran templo del reino de Kanta, la princesa Adelia terminaba un largo mes de oraciones. Con las manos juntas, le pedía al dios Wenden por la prosperidad de su tierra, la salud de su rey y sobre todo por la bendición de una nueva familia que estaba por formar. Al salir, sintió un alivio inmenso, como si el frío del templo se disolviera con la llegada de la primavera. Después de un año entero inmersa en preparativos para su boda, por fin había cumplido con la oración más importante. Ahora solo quedaba el gran día. Es que, como mandaba la tradición, todas las mujeres de familias reales y nobles debían pasar un mes entero en el gran templo antes de casarse. Y Adelia estaba a punto de unir su vida con el príncipe heredero Peyus del reino de Gania. Después de una semana de festejos y banquetes, dejaría de ser la princesa de Kanta para convertirse en la princesa heredera de Gania. Aunque sabía desde chica que este momento llegaría, no podía evitar sentirse rara. Al mirar el templo por última vez, se dio cuenta que cuando volviera a casa sería su despedida definitiva de Kanta. De repente, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Lasha, su dama de compañía, que llegaba corriendo. «Princesa, hace mucho que me esperas. Me apuré, pero igual llegué tarde», dijo Lasha, preocupada por haberla dejado sola durante la oración. Adelia, con una sonrisa, le aseguró que no. Lasha seguía angustiada, pensando en lo difícil que habría sido estar un mes en un lugar desconocido y con la comida del templo, que según los rumores era horrible. «Mira lo flaca que estás», le dijo Lasha, pero Adelia respondió que no había sido tan grave. Lasha, sin perder el tiempo, agarró su valija y la instó a irse, apurada porque todos los esperaban. Ya en el carruaje, Lasha le preguntó si había extrañado mucho a su familia, ya que era la primera vez que estaba tanto tiempo lejos. Adelia le dijo que sí, que por un par de noches había llorado a escondidas de sus hermanos, pero que ya faltaban solo 10 días para llegar. De todas formas, se sentía raro pensar que quizás era la última vez que los veía. Lasha, intentando consolarla, le aseguró que Gania y Kanta no estaban tan lejos y que con los trenes se verían seguido. Lasha, intentando consolarla, le aseguró que Gania y Kanta no estaban tan lejos y que con los trenes se verían seguido. La dama de compañía intentó pintar un cuadro idílico de su futuro esposo, Lord Lucas, diciendo que era un hombre amable y gentil y que seguramente le permitiría visitar a su familia. Pero en la cabeza de Adelia, el panorama era más complejo. Lucas, el mismo Lucas Peyur de siempre. Ella lo recordaba perfectamente, un poco más alto que ella, realmente apuesto y con el pelo dorado que le quedaba pintado. Le venían a la mente momentos pasados, como aquel baile donde él le decía, casi en un susurro: «Roxana, tené cuidado de no pisarme el pie cuando bailemos». La gente a su alrededor siempre decía lo afortunada que era de tener un prometido así, pero ella, en su interior, no estaba tan segura. Lucas había sido su prometido desde mucho antes de que maduraran y un día sería su marido, compartiendo un destino que parecía inevitable. Lo veía como alguien a quien debía amar y se suponía que lo hacía. Recordaba su quinto encuentro, un beso. En las novelas, besar a la persona que amás te hacía sentir que el mundo temblaba y explotaba, pero ese beso, aunque no fue horrible, tampoco hizo que el mundo de Adelia se revolviera. Lejos de las fantasías, la realidad era que una amiga le había aconsejado una vez que una dama solo debía quedarse quieta y dejar que el hombre tomara la iniciativa, que él se encargaría de todo. Adelia se preguntaba si alguna vez llegaría a amar a Lucas de verdad, si ese tipo de amor era siquiera posible. De vuelta al presente, Adelia seguía en el carruaje. El viaje ya llevaba 3 días y se sentía agotada. Lasha seguía a su lado, intentando animarla y diciéndole que ya faltaba poco. Adelia solo deseaba llegar, ver a su nueva familia y hablar con ellos. Creía que al hacerlo, esa sensación de peso en el pecho, esa incomodidad que la acompañaba, por fin desaparecería. Quería verlos pronto. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. «¡Ah!».
Lasha, sobresaltada, le preguntó qué pasaba. La respuesta llegó en segundos. ¡Un ataque! ¡El cochero está muerto! ¡Pongan a la princesa a salvo ahora! El carruaje se sacudió violentamente, los caballos relincharon. Lasha, con la voz temblorosa, apenas pudo susurrar que estaban bajo ataque. Adelia, con la mente clara a pesar del pánico, se dio cuenta de algo crucial. Su padre no había exagerado al asignarle caballeros de élite. Miró por la ventana. El paisaje le era totalmente desconocido. ¿A dónde la estaban llevando? Un caballero, Robert, intentó calmarla, pero sus palabras fueron preocupantes. «Princesa, tenés que mantener la calma. Esto no es obra de monstruos». Era un ataque humano. La situación se ponía cada vez más tensa. Adelia sintió un escalofrío. ¿Un ataque humano? Eso no tenía sentido. Los bandidos no podían con los caballeros de élite que la custodiaban. Este ataque, el asesinato del cochero, todo estaba orquestado. Alguien había planeado esto con antelación, infiltrándose entre sus propias filas. ¿Quién demonios se atrevería a atacar a la familia real de Kanta? Lasha, su dama de compañía, estaba en shock, con la voz temblorosa mientras le decía que el caballero Robert había caído. Pero Adelia no se permitió el pánico. Sacando fuerzas de algún lugar, le dijo a Lasha que se recompusiera. Escuchó atentamente el clamor afuera del carruaje. No buscaban matarlas de inmediato, sino secuestrarlas. Una vez que el carruaje se detuviera, no debían resistirse. No había forma de escapar por la fuerza. La única opción era cooperar, al menos por ahora, y buscar una oportunidad más adelante. La princesa siguió atando cabos. Si el cochero estaba muerto y no había más ruido de pelea, eso solo podía significar una cosa: un traidor entre los caballeros. Una conspiración que venía de años, con un espía infiltrado en la Guardia Real de Kanta. ¿Y su familia? ¿Estarían a salvo? La incertidumbre era un peso insoportable. De repente, un golpe seco. El carruaje se detuvo de golpe. Lasha soltó un grito ahogado. La puerta se abrió y un encapuchado, con la voz fría, se dirigió directamente a ella. «Princesa Adelia de Kanta, venís con nosotros». Su secuestro era oficial. El tiempo pasó de una forma extraña. Adelia, con los ojos vendados, no sabía cuántos días o noches habían transcurrido. El traqueteo del carruaje era su única compañía y no tenía idea de hacia dónde la llevaban. La incertidumbre la carcomía. En algún momento le ofrecieron comida, un pedazo de pan duro. Uno de sus captores se burló. «Parece que hasta una princesa tiene que comer así». Adelia sintió el desprecio, pero su instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier orgullo. No le importaban las burlas, su prioridad era seguir viva. Tenía que sobrevivir, tenía que volver a ver a su familia. Esa creencia, esa pequeña chispa de esperanza, era lo único que la mantenía en pie. Pero esa esperanza se hizo pedazos en un instante. Cuando le quitaron la venda, se encontró en un lugar que conocía muy bien, el Palacio Real de Kanta. Sin embargo, no estaba su padre en el trono. En su lugar estaba Lucas, su prometido, sentado como si fuera el rey. Y en el trono de su madre, una mujer que no conocía, Elise. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Lucas? ¿Y Lasha? Las preguntas se amontonaban en su cabeza, un torbellino de confusión y traición. Y entonces, sin el menor rastro de ese Lucas que había conocido, él la miró con una sonrisa torcida y empezó a llamarla Roxy, criticándola por pensar demasiado y por ser, según él, repulsiva. Un golpe bajo tras otro, dejando claro que el hombre que tenía enfrente no era quien ella creía. Atada e impotente, Adelia solo pudo preguntar por su familia. ¿Qué había pasado con su padre, con su madre? Lucas, con esa misma sonrisa cínica, simplemente le dijo que ya vería. Y lo que le mostraron fue un horror que la hizo gritar de agonía antes de perder el conocimiento. En ese abismo de desesperación se sentía como si se ahogara, queriendo solo que la oscuridad la tragara por completo. Aunque escuchaba la voz de Lasha, no quería abrir los ojos, no quería enfrentar la realidad.
Recordaba a su familia despidiéndola, preguntándose si esa había sido la última vez, si todo había sido un sueño. Cuando finalmente despertó, Lasha estaba ahí, a su lado, en lo que parecía una celda. Había estado inconsciente 2 días, le dijo Lasha, y había más noticias terribles que contar. Pero antes de que Lasha pudiera explicar, la puerta se abrió y aparecieron Elise y varios guardias. Lasha intentó interponerse, gritarle a la princesa que se mantuviera fuerte, pero fue apartada con brusquedad. Elise se acercó, con lágrimas de cocodrilo y un pañuelo en la mano, lamentándose de lo difícil que debía ser para Adelia estar en un lugar así. Adelia, en su confusión y la desesperación de la situación, se aferró a una última esperanza. Elise había sido su amiga, ¿y si solo estaba fingiendo para ayudarla a escapar? Con esa idea en la cabeza, Adelia la miró a los ojos y le preguntó lo que más le carcomía. «Elise, ¿Lucas mató a toda mi familia?» «Sí, princesa, los mató a todos, no dejó a nadie vivo». La voz de Elise era dura, sin un rastro de la compasión que Adelia había imaginado. «¿Cómo? ¿Por qué tanta crueldad?» Adelia apenas podía creerlo. Pudo haberlos exiliado o al menos perdonado a los niños. Pero la respuesta de Elise fue un golpe en el estómago que le robó el aire. Con una sonrisa retorcida que deformó su rostro, Elise confesó: «Porque yo se lo pedí». Cualquier pizca de esperanza se disipó. Adelia, sin poder procesar, solo podía pensar en los cuerpos de su familia. Pero Elise no paró. Se hizo la víctima, llorando y quejándose de lo patética que era Adelia por haberla salvado. «No deberías haberme salvado, Roxana. Debiste dejarme morir con mi familia. Así es, debiste dejarme, Roxana». Y luego, la última verdad cruel. «Si lo hubieras hecho, tu familia no habría muerto y no los habrían tirado a un pozo. ¡Qué lástima, Roxana!». 7 meses pasaron volando. Era noviembre y nos encontramos en el Gran Ducado de Torcan. Un imponente palacio se alzaba bajo un cielo despejado, cuando de repente un mensajero anunciaba la llegada de un enviado del reino de Gania. En el salón del trono, el gran duque Floyd Carlot Latean recibió al emisario, pero la conversación pronto tomó un giro inesperado. Un hombre de pelo rojizo, con una sonrisa arrogante, se burló del duque. «Dicen que si vivís con un gato, hasta un ratón se cree un gato, y esto te queda perfecto a vos». El gran duque, indignado por la insolencia, intentó defenderse, pero el hombre pelirrojo no le dio tiempo. Con un gesto casual, conjuró fuego de la nada y envolvió al viejo duque en llamas, sonriendo mientras lo veía gritar. Un caballero de pelo blanco, el conde Conte, intervino rápidamente. «Mi señor, es un enviado del reino de Gania, no podés mandarlo de vuelta como un cadáver». El hombre pelirrojo con un simple «uy» apagó las llamas. Luego se giró hacia el conde Conte. «Bueno, conde, decime qué tenés». El duque, recuperándose del ataque, explicó el motivo de la visita. Gania, ahora dueña de Canta, quería que el ducado de Torcan los ayudara a someter a los monstruos de la zona. 7 meses atrás, Lucas Peyur había aniquilado a la familia real de Canta y se rumoreaba que la princesa había muerto. Canta era ahora una colonia de Gania. Con una sonrisa satisfecha, el hombre pelirrojo le preguntó al gran duque qué le parecía esta orden real. El gran duque, humillado, intentó suavizar las cosas, diciendo que era más una petición que una orden real. Pero el enviado de Gania no estaba para sutilezas. Le reprochó al duque si insinuaba que tenía problemas de oído y, con una demostración de poder, lo hizo caer al suelo. «Tu amo es bastante descarado», le soltó el pelirrojo mientras lo levantaba del cuello. ¿De verdad pensó que un truco tan barato me iba a funcionar? Acto seguido, con una mirada intensa, el enviado le advirtió al duque: «Torcan no le pertenece al reino de Gania y yo ya no soy un perro de la familia real Felure». El gran duque, temblando, solo pudo asentir. A pesar de su aparente victoria, el hombre pelirrojo no estaba del todo tranquilo. Mientras uno de sus compañeros, el conde Conte, le sugería que no se dejara llevar, él se reía con ganas, pero por dentro bullía de ira.
Ese viejo zorro de Gania, pensó, con la urgencia de querer retorcerle el cuello a esa mujer en ese mismo instante. Para bajar un poco la tensión, el enviado decidió ir a tomar algo. Poco después, en una terraza con vista al mar, lo vemos bebiendo cerveza con un par de compañeros. Uno de ellos comentó sobre el lamentable final de la familia real Franche. El pelirrojo, con indiferencia, respondió que la caída de las casas reales no era nada nuevo. Otro de los hombres, con una copa en la mano, agregó que si bien los que se sientan en el trono deben estar preparados para caer, Lucas, Pelus, se había excedido al matar incluso a los niños. El enviado, sin mostrar el menor asomo de empatía, simplemente dijo que era su destino. Mientras la conversación seguía, el hombre pelirrojo se sumergió en sus recuerdos. Pensó en la familia real Franche, un lugar donde de niño había encontrado refugio tras una vida de desprecios en el palacio de Robois antes de dejar el reino de Gania. Recordaba el palacio Ider como un lugar lleno de calidez, donde la gente fue amable con él, aunque con una pizca de lástima. Y entre esos recuerdos apareció la imagen de una joven princesa rubia cuyo nombre ya no recordaba, pero que claramente había dejado una marca en su vida. Y mientras la lluvia caía, él se vio de nuevo de chico, observando a esa nena rubia, a quien llamaban Loti, la princesa de Franche. La vio escapar de un sapo que otro pibe le quería meter cerca, toda asustada y quejándose de que odiaba a esos bichos. Él, empapado y sin un lugar a donde ir, se preparaba para seguir su camino bajo el aguacero, cuando de repente la nena se dio vuelta y le preguntó si ya se iba a casa. Él le respondió que sí, aunque en su mente sabía que no tenía una casa a la cual volver. Pero la princesa, sin importarle la lluvia ni su propia sombrilla decorada, se acercó y le dijo: «Tomá, usa la voz, te vas a enfermar si seguís así». En ese momento, él no podía creer lo que escuchaba. ¿Alguien se estaba preocupando por él? Nunca nadie le había dicho algo así. Fue un gesto simple, pero que lo marcó para siempre. Justo cuando tomó la sombrilla, otro chico lo llamó, y la pequeña princesa, con una sonrisa radiante, le gritó: «¡No te enfermes!». La imagen de esa sonrisa se desvaneció, y el enviado pelirrojo volvió al presente, sentado en una mesa al aire libre mientras alguien lo llamaba. «Mi señor». Otro de sus hombres, Kirshan, se acercó para darle un reporte urgente desde el puerto. Le contó que había comerciantes a punto de zarpar hacia el archipiélago Joveon y que, por lo que parecía, eran traficantes de esclavos. Al escuchar eso, al enviado se le cayó la copa que tenía en la mano y con una furia evidente en su voz gritó: «¡Esos malditos locos!». Porque sí, aunque las rutas marítimas se habían vuelto peligrosas por los monstruos marinos, Torcan se había convertido en un refugio para muchos comerciantes. Pero había una regla clara y contundente: los traficantes de esclavos tenían prohibido poner un pie ahí. Torcan era, de hecho, el único lugar en todo el continente donde la trata de esclavos estaba prohibida. Y el enviado, con sus ojos llenos de rabia, no iba a permitir que eso cambiara. Mientras se dirigía al puerto, Kirshan le informó que el problema no era que los traficantes no pudieran entrar, sino que se las arreglaban para llevar gente a otros países. Al preguntar por la escala, Kirshan le dijo que no eran muchos, pero que había un pez gordo entre ellos. El tipo ya estaba en el barco, y el enviado no entendía por qué no lo habían parado antes. Parece que los baúles que había revisado la guardia solo tenían hierbas medicinales comunes. La cosa es que los que tenían el sello de la familia real del archipiélago de Jovion traían un hechizo de protección y no los pudieron revisar todos. Kirshan le explicó que la sospecha venía de Jack, el de la pescadería, quien había reconocido al tipo de cuando él mismo era esclavo, el mismo que solía meter y sacar esclavos de la mansión del conde que lo poseía. Ante el riesgo de un incidente internacional, el conde Conte, leal al gran duque, le advirtió al enviado que tocar algo con el sello de Jovion podía desatar un lío diplomático gigante o hasta una guerra. Pero el enviado, con una sonrisa que no prometía nada bueno, no se inmutó. El archipiélago de Jovion es justo donde la trata de esclavos está más activa en el continente, dijo, y con una determinación de hierro dio la orden: «ábranlos todos». Conte intentó protestar, preocupado por cómo reaccionaría Jovion, pero el enviado fue tajante: si había que pedir disculpas, él mismo iría en persona. Su palabra era ley, y sus hombres se apresuraron a cumplir.
Mientras tanto, en lo profundo de un lugar oscuro, quizás una prisión o un calabozo, Adelia se retorcía con los recuerdos de la masacre. Para ella, lo que le pasó a su familia no era solo una muerte, era una maldición. No solo los mataron, sino que los arrojaron a un pozo. Para los creyentes del dios Weden, eso significaba que sus almas nunca podrían descansar, que vagarían entre la vida y la muerte en ese pozo oscuro. Se sentía culpable, recordaba lo buena que ella misma había sido, cómo había querido a Elise como a su propia familia. Pero la realidad era mucho más cruel. Una voz, la de Elise, se cernía sobre ella mientras estaba atada, junto a un hombre calvo que parecía ser un traficante. Elise, con una sonrisa retorcida, le confesó su verdadero deseo. «Ojalá te murieras sin siquiera oler a Adelia», le dijo, refiriéndose a su verdadera identidad, a su esencia. Y luego, con un cinismo espeluznante, añadió que como un último regalo de amiga, la dejaría vivir. Pero no la dejaría libre. El traficante le había dicho que la vendían por un precio altísimo al rey de Jovion, conocido por su obsesión con las mujeres hermosas. Le sugirió que se esforzara por seducirlo, que quizás hasta la hiciera su amante. Pero para Adelia, después de la masacre de su familia, ya nada importaba. Que la hicieran esclava o la vendieran a un buen lugar, todo era lo mismo. Su vida no valía nada. Afuera, el alboroto seguía. Seguramente, los hombres del enviado estaban forcejeando con los traficantes, que gritaban tener permiso para lo que hacían. Adelia, con la mente nublada por el dolor, deseaba que todo terminara. Ojalá un monstruo la matara y la arrojara al mar, para que su alma pudiera vagar y, con suerte, reencontrarse con su familia. Pero la búsqueda del enviado y sus hombres no fue en vano. Entre el caos, se escuchó la voz del conde Conte. «¡Ahí están, esclavos!» Y otro de los hombres del enviado confirmó el hallazgo levantando una caja. «Mi señor, también hay esclavos en esta caja, los agarramos con las manos en la masa». La pesadilla de Adelia, convertida en una mercancía valiosa, estaba a punto de colisionar con la furia del enviado de Gania, que no iba a ceder. Cuando los hombres del enviado empezaron a abrir los barriles, uno de ellos se frenó en seco. Había una persona adentro. El enviado dio la orden de arrestar a esos traficantes de inmediato. Pero la sorpresa no terminaba ahí. Mientras sacaban a los esclavos, el enviado se topó con una figura familiar, la princesa Adelia, atada y demacrada, con esos ojos verdes que él conocía tan bien. No podía creerlo. No solo era la princesa de Canta, Roxana, sino la misma Loti que de chico le había mostrado tanta bondad. Y ahora, ahí estaba, con la marca de un esclavo. Su furia explotó. No les había bastado con masacrar a toda su familia. ¿De verdad la habían convertido en esclava también? Una mezcla de rabia, horror y tristeza lo invadió. Su magia, impulsada por la conmoción, se descontroló. Llamas violentas brotaron de su cuerpo, devorando el almacén y asustando a sus propios hombres. El enviado gritaba, intentando frenar el fuego. «¡Pará! ¡Te dije que pares!», se decía a sí mismo, dándose cuenta de que sus propias llamas estaban a punto de consumir a la princesa. «Por poco se prende fuego todo de nuevo», pensaba, desesperado. No podía permitir que la princesa muriera quemada después de todo lo que había pasado. Mientras tanto, Adelia, ajena al caos que la rodeaba, solo deseaba que la flor, como le decían a la muerte en sus creencias, le permitiera encontrar la paz. Quería reunirse con su familia. En ese momento, una brisa suave, de la nada, apagó las llamas. El enviado, sorprendido, se preguntó de dónde venía. Con el fuego controlado, el enviado levantó a Adelia en sus brazos. Estaba viva, apenas, pero respiraba. Se veía tan débil, tan consumida, que parecía muerta. Uno de sus hombres le preguntó si le iba a devolver su capa, pero el enviado apenas lo escuchó. Mirando a Adelia, que había pedido por la flor, él pensó para sí: «Tan malo soy que no le permitiría ni eso». Mientras el enviado se iba, uno de sus hombres, Kirshan, lo miró con curiosidad. Después de todo el caos, él le preguntó a otro compañero, el de parche en el ojo, quién era esa mujer que se había llevado su señor.
El compañero le dijo que era la princesa de Kanta, a lo que Kirshan, fastidioso, le contestó que ya lo sabía, que su punto era otro. El enviado la había reconocido. El de Parche dudó, porque el enviado era el tipo de persona que ni se acordaba de las sirvientas que veía todos los días. Pero Kirshan insistió. ¿Cómo es que la vio y supo al toque que era una princesa, si ni a la mismísima hija del rey de Enilta la reconocía cada vez que venía a visitarlo? Algo había ahí. De repente, un tipo nuevo, Hexton, apareció y se unió a la conversación, asustando a Kirshan. Preguntó qué se había perdido de la princesa Roxiana Franche de Kanta. Le contaron que la encontraron en una de las cajas de esclavos y que el enviado se la había llevado. Hexton se quedó boquiabierto al escuchar que el enviado la había cargado así nomás, y más sorprendido aún de que su señor había perdido el control de su magia, pero que Adelia había salido ilesa a pesar de todo. Se notaba el olor a quemado en el aire. Kirshan y Hexton empezaron a debatir sobre el destino de la princesa. Hexton no podía creer que seguía viva, pensando en las implicaciones políticas para Ganya. Pero Kirshan, más frío, le soltó que para Adelia, pasar de la realeza a la esclavitud y encima estar marcada, era como estar muerta. Recordó la historia de un marqués que había matado a su propia hija después de que la marcaran. Hexton pensó que tal vez era mejor si Adelia hubiera muerto con su familia. A Kirshan eso le hirvió la sangre. «¿Por qué me pegás? ¿Querés matarme?», gritó Hexton, mientras Kirshan le decía que tenía un don para decir las cosas más feas, llamándolo por un apodo, Ryan. «Deja de llamarme Ryan», respondió Hexton molesto. Mientras tanto, en lo profundo de su inconsciencia, Adelia revivía un recuerdo dulce pero doloroso. Veía a su hermanito, Ranian, sonriéndole y prometiéndole que la visitaría seguido, incluso después de que se casara, y que retaría al príncipe Lucas Fellier si se atrevía a molestarla. Adelia, en ese recuerdo, lo veía como un bebé, lleno de una felicidad pura, y se prometía a sí misma ser siempre una hermana buena y amorosa para él, un juramento que se repitió 1000 veces. Pero esa dulce visión se rompió en pedazos, dejando lugar a la cruda verdad. ¿Por qué era ella la única que había sobrevivido? ¿Por qué no murió ella en lugar de ellos? Sus pensamientos eran un torbellino de culpa. Toda su familia estaba muerta, masacrada, mientras ella había vivido, ajena a todo, soñando con su propia felicidad cuando ellos enfrentaban las espadas. Con un sobresalto, Adelia despertó, abriendo los ojos hacia un candelabro lujoso. ¿Dónde estaba? Apenas se había sentado en la cama cuando la puerta se abrió y entró Kirshan, el mismo hombre que había estado hablando de ella hace un momento. «Ya te despertaste», le dijo, con una voz más suave de lo que se esperaría de él. «¿Te duele algo?». Se presentó. «Mi nombre es Kirshan, Kirshan Lefe». Kirshan, que era caballero y médico del gran duque de Torkán, le explicó a Adelia dónde estaba, en el Palacio del Lirio, parte del palacio del gran duque Latean. Adelia, aún aturdida y sin entender cómo había sobrevivido a las llamas del enviado, solo pudo decir que creyó que estaba muerta. La respuesta de Kirshan fue clara. «Todos pensaron que habías muerto. Es casi imposible sobrevivir al fuego de su Alteza. Pero vos estás ilesa». Fue entonces cuando Adelia le preguntó directamente, «¿Por qué no me dejaste morir?». Kirshan no supo qué responder, así que le dijo que sería mejor hablar de eso con el mismísimo gran duque, quien ya había pedido que le avisaran apenas ella se despertara. Adelia, con la voz quebrada, insistió, «Ya no soy una princesa». Kirshan simplemente asintió y se retiró. Sola en esa habitación impresionante que parecía sacada de su vida pasada como princesa de Kanta, Adelia se sintió ahogada. El lujo, en lugar de consolarla, la asfixiaba. Su país había caído, lo había perdido todo. Se culpaba por haberle dado la espalda a su familia y ser la única que sobrevivió. «No puedo seguir siendo una princesa», pensaba. Con los ojos llenos de lágrimas, recordó a sus padres, a su pequeño hermano Ranian. «Mamá, papá, Ranian, quiero morir yo también, quiero estar con ustedes». Se había prometido morir, pero el Dios la había perdonado, la había dejado vivir. ¿Era una señal? Justo en ese momento, escuchó pasos acercarse.
Entró un hombre pelirrojo con una mirada penetrante, el mismísimo Gran Duque Latean, conocido como el Tigre Rojo de Torcan en el campo de batalla. Adelia sintió que a él era el único que podía concederle lo que más deseaba, la muerte. Para su sorpresa, el Gran Duque no fue hostil. Le preguntó si tenía hambre, diciendo que Kirshan le había contado que llevaba mucho tiempo sin comer y que probablemente prefería una buena comida a esa conversación. Incluso le ofreció pedir lo que quisiera. Adelia se quedó pensando, si es tan amable incluso con una esclava como yo, quizá entienda mi deseo. Al intentar levantarse, el duque la detuvo. «No te esfuerces», le dijo, «apenas te podés mover». Con esa debilidad que la abrumaba, Adelia se desplomó en el suelo, pidiéndole permiso para hablar como si fuera la criatura más insignificante del mundo. El duque, al verla así de demacrada, le concedió la palabra. Adelia, desesperada por convencerlo, le dijo que estaba dispuesta a hacer lo que sea si él le concedía un solo deseo. Se ofreció a hacer su escudo en el campo de batalla, su espada que no temiera a la muerte, y cuando el duque descartó esas ofertas como si nada, ella subió la apuesta. «Si me ordenás ser una seductora en tu cama, también lo haré». El gran duque Latean no pudo evitar cubrirse el rostro un instante, como si no creyera lo que estaba escuchando. Pensó, «Me protegerá en el campo, luchará por mí y, encima, se ocupará de mí en la cama. Si estás dispuesta a llegar tan lejos, princesa, es un buen negocio, no importa qué». Y le preguntó de nuevo, «Entonces, ¿qué es lo que querés?». La respuesta de Adelia lo dejó helado. Con la mirada vacía, casi muerta, le pidió que si llegaba a morir, no la pusiera en el ataúd de Adelia. Le rogó que simplemente la descartara, que la tirara al mar con una piedra atada para que nadie la encontrara, o que si la enterraba, lo hiciera bien profundo. Adelia sabía que, si su cuerpo no iba al ataúd real, la magia oscura podría revivirla como una no muerta, y por eso le pidió que si eso pasaba, la cortara en pedazos y se la diera de comer a las bestias. La fuerza de la magia oscura había aumentado tanto que 7 de cada 10 muertos terminaban así. Para sorpresa de Latean, lo que Adelia buscaba no era venganza. «Mis padres y hermanos ya no están en este mundo. ¿Qué podría ganar con la venganza?», le dijo ella. El gran duque se frustró, casi exigiendo que, por lo menos, sintiera la satisfacción de ver a sus enemigos arrodillarse. Pero Adelia no quería eso, solo quería desaparecer por completo. No podía confesarle toda la verdad a ese hombre que no sabía lo que le había pasado a su familia. Latean, viendo su desesperación y hartazgo, le espetó que si tanto quería morir, que lo hiciera ella misma, que no le pidiera a él que la matara. Adelia, sin dudarlo, se aferró a su pierna, volviendo a suplicar. «Si mi cuerpo llega a ser descubierto, ¿podría dar la orden de no cubrirlo ni con una sola tabla del ataúd de Adelia?». Al duque le hervía la sangre. «Esta princesa lo único que quiere es que yo sea un hombre verdaderamente cruel y despiadado», pensó. Fue entonces que Adelia, intentando un último recurso, le recordó. «Hace mucho tiempo, cuando Su Alteza andaba sin rumbo, escuché que se refugió en nuestro palacio. Por favor, recordá la amabilidad de aquel entonces». Latean la interrumpió, tomándole el mentón. «Ah, parece que la princesa no me recuerda», pensó él, con un atisbo de algo indescifrable en su mirada. «No tengo intención de pagar una amabilidad que la princesa ni siquiera recuerda. No soy tan generoso. Además, no tengo intención de deshacerme de tu cuerpo sin siquiera una flor de Adelia». Con eso, el gran duque Floyd Carlot Latean, el archimago de Torcan y el tigre rojo de Gania, conocido por no perdonar ni a las mujeres, le tumbó la cara a Adelia con ambas manos y le aseguró, con una sonrisa enigmática: «Así que, princesa, en este lujoso palacio vas a comer bien, dormir bien y vivir bien. Eso es todo lo que puedo hacer por vos». Pero en el palacio la gente hablaba a sus espaldas. El gran duque Latean tenía fama de no dejar que ninguna mujer se le acercara, ni las nobles ni las sirvientas. De hecho, se decía que ni siquiera permitía que las criadas entraran a sus aposentos, lo que había dado pie a todo tipo de rumores sobre sus preferencias. Sin embargo, el mayordomo principal, Genail Cohaiden, conocía la verdad. Él había sido guardia real y había protegido a la madre de Latean, Feltienza.
Después de que ella se fue de forma trágica por cierto incidente, Latean desarrolló una aversión hacia las mujeres. Por eso, Genail siempre sintió lástima por él, entendiendo el peso que cargaba. Pero anoche todo cambió. El gran duque, por primera vez en su vida, tomó a una mujer en sus brazos. Ordenó que la princesa Adelia se quedara en el palacio del Lirio y que se le preparara un séquito de sirvientas. Genail y la jefa de las sirvientas, la condesa Eledrun Hills, estaban atónitos. ¿Quién se hubiera imaginado que el duque traería a casa a la protagonista de una historia tan trágica? Se preguntaban si era porque era tan joven. A la mañana siguiente, Genail y Eledrun se pusieron a trabajar. Tenían que encontrar a la sirvienta perfecta para la princesa Roxana. Lo normal, para honrar los deseos del duque, hubiera sido elegir a una dama noble, pero la triste historia de la princesa caída ya se había regado por todo el palacio. Nadie quería servir a alguien cuyo estatus había caído tan bajo, ni siquiera las sirvientas comunes, a pesar de que la esclavitud había sido abolida. Por suerte, Petria era diferente. La hija de un leñador se consideraba a sí misma una de las más rápidas e inteligentes entre el personal. Caminaba por los pasillos, emocionada por conocer a la princesa, preguntándose cómo sería. Para ella, una princesa seguía siendo una princesa, sin importar lo que los demás pensaran. Y como era alguien a quien el gran duque cuidaba tanto, Petria estaba decidida a dar lo mejor de sí para ayudarla. Pero a pesar de todo el lujo y las nuevas atenciones, Adelia seguía hundida en la desesperación. Arrodillada en el suelo, parecía un alma perdida. Latian la observaba. Con un gesto de impaciencia y una mirada que mezclaba frustración con una leve preocupación, le dijo: «Pará, ya es suficiente, princesa». Él, que había jurado asegurar su seguridad, sentía que de alguna manera aún no era suficiente. Adelia seguía sumida en el pozo de la desesperación, su única súplica un deseo de aniquilación total, una muerte sin paz. Y al gran duque Latian eso lo hervía por dentro. Pensaba en gritarle, en hacerla entrar en razón, pero sabía que no era el momento. Con el ceño fruncido y un humor de perros, se dio media vuelta y anunció que se iba. Antes de irse, y a pesar de su frustración, Latian le dio una orden clara a su sirvienta. Debían atender a la princesa Roxana con la mayor sinceridad, sin que le falte nada. Pongan alfombras por donde pise, elijan cada fruta que coma, solo lo mejor para ella, bramó, dejando claro su mandato. La sirvienta, que era Petria, escuchó con atención. Poco después, desde afuera de la habitación de Adelia, Petria escuchó sollozos. Se preguntaba qué había pasado para que la princesa llorara así. Petria entró a la habitación y al verla, notó que Adelia era realmente hermosa. Se presentó como su sirvienta personal y le ofreció traerle comida, preguntándole si deseaba algo en particular. Pero Adelia, sentada en el suelo, la interrumpió. «No soy una princesa». La confesión de Adelia fue cruda. Su reino había caído, su familia estaba muerta y ni siquiera había podido proteger a su gente. Canta, la patria de la Casa Real Franche, ahora era solo una colonia de Gania. «¿Cómo puedo seguir siendo una princesa?», preguntó, con la voz rota. «Llámame como quieras, está bien. La verdad, solo llámame esclava». Mientras tanto, en otra sala del palacio, Leitén se sentaba en su trono, la furia y la perplejidad bullendo en él. No entendía cómo alguien salvado de la esclavitud, alguien a quien le habían devuelto la paz, no mostraba gratitud. Pero esa maldita princesa, con esos ojos sin vida, pensaba, solo habla de tirarse a la basura en vez de descansar en su propio ataúd. Cuanto más lo pensaba, más le daba rabia. Era ridículamente frustrante. A su lado, Conte y Kirshan lo observaban. La frustración de Leitán era tan intensa que el cáliz en su mano empezó a calentarse, como si la rabia lo quemara. «¡Uy, qué caliente!», exclamó uno de sus hombres. Leitén, notando la alteración, se disculpó y dijo que se calmaría. «Mi señor, escuchaste todo lo que te dije, ¿verdad?», le preguntó otro de sus hombres, confirmando que la noticia había sido procesada. Leitán asintió. Al parecer, el dueño del barco de esclavos decía no saber nada, y el capitán, recién contratado, había sido sobornado. Había prometido cubrir los costos de reparación una vez que la investigación confirmara todo.
En la sala de reuniones, mientras les informaban que de los esclavos rescatados con Adelia, 10 querían quedarse en Torcán y 7 volver a sus casas, el gran duque Leitán no aguantaba más. Conte, uno de sus consejeros, se animó a preguntar qué pensaba hacer con la princesa de Canta. La respuesta de Leitán fue un gruñido. Conte, con su típica diplomacia, sugirió lo obvio. Lo mejor sería enviarla a un país aliado o, de plano, sacarla del medio, o sea, matarla. Y ahí se armó. La furia de Latean fue instantánea y su magia incontrolable se encendió en llamas a su alrededor. ¿Cómo se atrevían a sugerir algo así? ¿En serio querían echar a una mujer que lo había perdido todo, dejándola a merced de ese desgraciado de Lucas Peluri Gania? No, no y no. Si la sacaban, ese loco iba a encontrarla y la iba a volver a vender como esclava. No iba a permitirlo. Los demás en la sala intentaron calmarlo, explicándole que no era miedo a Gania, sino una cuestión de recursos. Ya tenían las manos llenas con las bestias mágicas y lidiar con la princesa solo complicaría más las cosas para Torcán. Dijeron que la mandarían una vez que estuviera bien y con un camino claro para sobrevivir, pero Latean les cortó de una. Era la misma historia. Para él eran solo unos patéticos, incapaces de ver más allá de las complicaciones. Mientras Kirshan y Hexton seguían discutiendo con Conte sobre los peligros que Adelia traía al ducado y cómo era una boca más que solo buscaba lujos, Latean ya no los escuchaba. Sus ojos se clavaron en la nada. Después de todo el caos, se fue a caminar por el palacio, su mente fijada en Adelia. Él la observaba a la distancia, parada en su lujosa habitación, tan absorta en su dolor que parecía estar a punto de tirarse por la ventana. Latean entendía la culpa que sentía, el peso de haber sobrevivido cuando su familia no, pero también pensaba en cómo otros, incluso él mismo, habían pasado por tragedias similares y habían logrado seguir adelante, encontrar la felicidad y hasta la venganza. Adelia, en cambio, solo deseaba la muerte, el olvido, y eso lo frustraba. Si ella no quería vivir para vengarse, si seguía aferrada a una muerte sin sentido, ¿qué más podía hacer él? Desde su balcón, bajo el cielo nocturno, Latean reflexionaba. Su compromiso con Adelia era más profundo de lo que nadie entendía, un eco de su propio pasado y un fuego que ardía por la justicia que Adelia parecía rechazar. Mientras tanto, Kirshan le aseguró al duque que no se preocupara tanto, que la princesa, con lo mal que estaba, se iba a morir sola de tristeza, sobre todo cuando se diera cuenta de que nadie la quería ahí. Latean se quedó en silencio, una señal de que el descontento del duque no era solo con sus consejeros, sino con Adelia misma. Kirshan, intentando suavizar la situación, le explicó al duque que era natural que la princesa no estuviera bien después de haber perdido a su familia sin siquiera poder hacer el duelo. «No todo el mundo es tan fuerte como vos, mi señor», le dijo, pidiéndole que le diera tiempo a Roxana. Después de un suspiro resignado, Kirshan solo pudo agregar que esperaba que a la princesa no se la cortara más el pelo. Mientras tanto, en la lujosa habitación de Adelia, Petria, su sirvienta personal, se había acostumbrado a llamarla Lady Roxana. Al principio había intentado decirle princesa, pero Adelia le había cortado el paso, pidiéndole que la llamara esclava. Petria se disculpó, pensando que era por su baja posición, pero Adelia solo comentó que estaba pensando en su propia situación, y Petria no tuvo más remedio que obedecer. Adelia, con la mirada perdida, notó un olor. Petria, con su entusiasmo habitual, le explicó que era el olor del mar. A diferencia de Canta, el ducado de Torcán estaba muy cerca de la costa, y el mar era realmente hermoso, con su arena brillante y las olas que se unían al cielo. «Te sentirías mucho mejor», le dijo Petria. Pero para Adelia, la belleza no tenía sentido. ¿De qué le servía verla? Sola, su mente no paraba de recordarle a sus padres, encerrados en una caja. El solo pensamiento la hacía vomitar, su cuerpo se negaba a aceptar cualquier alimento. No podía comer ni hacer nada. La pobre Petria, alarmada, trató de ayudarla. Adelia cayó y en su delirio vio a su hermano menor, Ranian, en un jardín instándola a beber agua. En ese momento se escucharon pasos firmes. Era Latean, que había llegado al cuarto. Petria, al verlo, se arrodilló al lado de Adelia, que yacía en el suelo. El duque,
Con el ceño fruncido, preguntó cuántos días llevaba la princesa sin comer. Petria, con la voz quebrada, le explicó que Adelia solo había tomado un poco de sopa de vez en cuando, pero siempre la había vomitado. Desde el primer día no había podido comer ni beber nada. Ante esto, la Tean despidió a Petria y se acercó a Adelia, que seguía sentada en la cama. Le agarró la cara con fuerza, frustrado, y la increpó, furioso, diciéndole que si tanto quería morirse, ¿por qué no se mordía la lengua de una vez en vez de morirse de hambre? Adelia no le respondió, ni siquiera un parpadeo. Internamente, la Tean no entendía por qué esa actitud tan pasiva le encendía tanto la cabeza. Pensó que la sirvienta no había hecho bien su trabajo. Agarró un gajo de mandarina y, sin más, se lo metió a la fuerza en la boca de Adelia. Le dijo que así era como se le hacía comer a alguien. Adelia intentó morderlo, pero no pudo. Él le recordó que ni siquiera podía morderle el dedo. Su frustración, se dio cuenta, venía de otro lado. Venía de la propia sensación de querer morirse, de no tener voluntad para vivir, algo que él conocía muy bien. Pero aún así, le dijo, tenía que seguir viviendo, que si se forzaba, aunque fuera difícil y asqueroso, al menos una vez o dos pasarían cosas buenas, que llegarían días en los que podría sonreír y hasta incluso pensar que estaba contenta de estar viva. Adelia, con los ojos llenos de lágrimas, le preguntó cómo él podía saber algo así, y con la voz quebrada le suplicó de nuevo que la dejara morir, que la atara a una piedra y la tirara al mar. La Tean la miró fijo. «Está bien, princesa, hagamos esto», le dijo. «Viví bien por 1 año, solo 1 año. Y si después de ese tiempo seguís queriendo ahogarte, yo mismo me voy a encargar de llevarte a un lugar donde nadie, pero nadie, pueda encontrarte a vos ni a tu cuerpo. Sin embargo, hay una condición. Si en 1 semana no comes lo suficiente como para poder caminar, y si no hablas con nadie, nuestra promesa se anula. Y si eso pasa, te voy a proteger de otras maneras para que nadie más te haga daño. Solo tenés que respirar, princesa». A pesar de la exigencia del duque la Tean de que viviera, Adelia seguía atrapada en un mundo de flores y agua, un sueño que le prometía el descanso eterno. Pero por fuera, la realidad era otra. Lentamente, la princesa empezó a cumplir su parte del trato. Con el tiempo, Adelia, a quien ahora llamaban Lady Roxana, empezó a comer. Fue de a poquito, de forma casi imperceptible para el chef, pero un gran paso para ella. Aunque Petria, su sirvienta, seguía notando que cada bocado era como tragar pedazos de hierro, había una tenue esperanza de que día a día las cosas mejorarían. Un día, mientras se preparaba para tomar un baño, Adelia rechazó la ayuda de las sirvientas, prefiriendo estar sola. Quizás para Petria era un fastidio, pero para Adelia era un momento para reflexionar. Mientras el agua salpicaba a su alrededor, pensaba en la riqueza del Gran Ducado de Torcan. Este lugar, alguna vez un desierto lleno de monstruos surgidos de grietas, había sido transformado en un palacio de lujos por la Tean, quien se había ganado su título aniquilando a esas criaturas. En su mente, escuchaba la voz de la Tean, prometiendo protegerla. Pero esa promesa no borraba el dolor. Recordaba a Robert y a todos los que murieron leales a su familia, gente que ella ni siquiera pudo llorar. Con el agua cubriéndola, Adelia hizo su propia promesa silenciosa. «Esperen 1 año más, definitivamente voy a estar con ustedes». Los días pasaban en el palacio, un lugar hermoso, pero para Adelia solo una jaula temporal. Una mañana, mientras Petria intentaba con dulzura cepillarle el pelo, Adelia la detuvo. «Está bien, Petria, no soy una princesa de verdad, así que no tenés por qué cepillarme el pelo ni tratarme bien», le dijo. Y es que cada vez que Petria era amable, Adelia se sentía de nuevo como la princesa que había sido, y eso era un peso que no podía soportar. Le insistió a Petria que se fuera a descansar, convencida de que ella y los otros sirvientes se sentirían incómodos cuidando a una esclava como ella. Mientras Adelia miraba el hermoso jardín, solo lo veía como un lugar donde esperar a que pasara ese año.
De repente, como si una idea la golpeara, sus ojos se abrieron de golpe. Petria, preocupada, le gritó que no se expusiera al sol, pero Adelia ya no estaba, la había perdido de vista. La princesa, a pesar de su recuperación física, seguía siendo un espíritu que buscaba su propio camino, incluso si ese camino la llevaba de regreso a la soledad de sus pensamientos, perdida en el vasto jardín. Ahí, en ese espacio que elegía para sí misma, los recuerdos la asaltaban sin permiso. La mano de Adelia se extendía en el vacío, buscando quizá a los que ya no estaban. Se aferraba a la esperanza, a ese rincón de su mente donde creía que al menos los más chicos, su sobrino Prishini y su sobrina Winial, habrían sido perdonados. Con un nudo en la garganta, la visión de sus ojos llenos de vida le traía una lágrima silenciosa. Pero de repente, la burbuja de su dolor se rompió. Unos niños, Prishini y Winial, que se habían colado al jardín, la vieron. Medio asustados, se disculparon por haberse metido donde no debían, pero Adelia solo pudo sonreírles débilmente. «Está bien», les dijo, «pueden seguir jugando». La alegría en los ojos de los chiquitos al enterarse que podían quedarse fue pura. Se fueron corriendo, felices, mientras Adelia los miraba. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar, que un peso se le quitaba de encima. La sirvienta Petria se acercó recordándole que el viento estaba frío y que era hora de entrar, pero justo en ese momento la pequeña Winial volvió corriendo con un ramito de flores silvestres. «¡Hada!», la llamó, entregándole el regalo. Adelia la miró con el corazón apretado por una gratitud inmensa. «No es nada», pensó, «soy yo la que... Gracias por venir acá, de verdad, estoy muy agradecida». Más tarde, mientras los chicos se alejaban, todavía charlaban entusiasmados. «El hada que vimos hoy es re buena», dijo Winial. Prishini asintió. «Sí, parece una persona muy amable. Y tuvimos suerte que los caballeros gemelos no nos vieran, si no, nos sacaban a patadas». Winial estaba fascinada con su hada, pero Prishini, un poco más pillo, la corrigió. «Creo que no es un hada, es una princesa». La cara de Winial fue un poema. «¿Una princesa? ¿Nuestro país tiene una princesa también?» Prishini le contó que la princesa había llegado hacía poco a vivir al Palacio del Lirio, un lugar re lujoso. Pero la duda de Winial era genuina. ¿Y entonces por qué esa princesa estaba llorando? Prishini se encogió de hombros. «No sé, capaz perdió algo re valioso, como la Katie Uni cuando perdió al novio». Winial hizo una mueca. «Si es algo así, debe ser re desgarrador». Pero eso no importaba para los hermanos. De la mano, Winial le dijo a Prishini que tenían que ser re amables con la princesa, así como fueron con Katie Uni para que volviera a sonreír. Prishini, el más grande, asintió, aunque le recordó a su hermana que lo de ir al jardín del palacio era un secreto. Mientras tanto, el gran duque Latean, que se ve que ya estaba buscándolos, los encontró. Los chicos, sin darse cuenta del lío en el que se habían metido al salirse de donde debían, corrieron hacia él. Latean, con la niña en brazos, les preguntó dónde se habían metido. Winial, toda inocente, le contó que habían estado en el jardín del Palacio del Lirio y que habían conocido a la princesa. Y lo mejor es que no se había enojado. Prishini agregó que hasta le habían dado flores para agradecerle, pero que de repente se puso a llorar mientras hablaba. A Latean se le cayó la cara. ¿Cómo que lloró? ¿Después de recibir flores de unos nenes? Prishini trató de callar a Winial, pero ya era tarde. Por la cabeza de Latean pasaron los recuerdos de su trato con Adelia. Si no recuperaba fuerzas para caminar o hablar con otros en una semana, el trato se cancelaba. Se ve que ella había logrado cumplir las condiciones. Ahora no sabía si sentirse contento o triste por eso. Winial le interrumpió la mente. «Mi señor, ¿podemos ir de nuevo a jugar al Palacio del Lirio?» Latean, con una sonrisa, les dijo que sí, pero les pidió que se aseguraran de animar a la princesa para que no llorara de nuevo, prometiéndoles guardarles el secreto de su papá. Mientras tanto, Adelia estaba en el salón mirando las flores que le habían dado los niños. Un flashback la llevó a otro momento.
La voz que la había llamado «Princesa, Loti», le rogaba que tomara un sorbo de agua, que no se muriera. Esa era la misma voz que la había acompañado desde chica, una voz que siempre estuvo ahí, consolándola, aunque a veces sus dueños, los niños, la aturdieran con sus travesuras cuando estaba agotada. Pero ahora sentía una profunda gratitud por ellos. «Gracias», pensó, y se disculpó por haber pensado que la molestaban. En eso, Petria, la sirvienta, llegó para avisarle que la comida de Lady Roxana estaba lista. Le comentó que, como había estado comiendo más seguido, le habían preparado bastante. Para sorpresa de Petria, Adelia le preguntó si quería comer con ella, ya que era demasiado para una sola persona. Petria se quedó en shock, pero Adelia insistió. La sirvienta, emocionada, le agradeció y dijo que hasta Jackie, el chef aprendiz, estaba feliz porque no quedaban tantos restos. Adelia sonrió. «He estado comiendo bastante, así que no te preocupes». Un pequeño gesto que valía oro, mostrando que, a pesar de todo, la esperanza de Adelia empezaba a florecer. De repente, la puerta se abrió de golpe y apareció Leitean. Petria, que estaba comiendo con Adelia, casi se atraganta del susto. El gran duque. Leitean, como si nada, le dijo a Adelia que no se arrodillara, la frenó de la mano y le insistió que terminara su plato. Ella, ya acostumbrada a sus órdenes, le preguntó si era una. Él, con una sonrisa que no dejaba dudas, le dijo que sí, que era una orden y que no se iba hasta que comiera un bocado más. Adelia suspiró, sabiendo que no le quedaba otra que obedecer. Para cambiar de tema, Adelia le preguntó si le gustaban las flores, pero cuando él quiso seguir la conversación, ella simplemente lo ignoró. Leitean, sin darle mucha bola a la indiferencia de Adelia, soltó una bomba. Había mandado gente a Canta, su reino, con la esperanza de encontrar más sobrevivientes de la familia real Franche. La noticia no pareció sacudir a Adelia como él esperaba. Con la voz llena de una tristeza profunda, le agradeció por todo lo que había hecho, pero le rogó que no le diera falsas esperanzas. «Solo déjenme vivir, respirando sin expectativas», le dijo, aferrándose a su deseo de la muerte. Las palabras de Adelia impactaron a Leitean. De repente, su magia, esa que se descontrolaba cuando se enojaba y quemaba todo a su paso, empezó a burbujear en sus manos. Pero esta vez no había llamas, no había destrucción. Se dio cuenta de que su poder, por alguna razón, no la afectaba a ella. Sorprendido por esta revelación, Leitean se acercó y, con cierta cautela, le preguntó si podía tomarle el brazo un momento. Adelia, con su habitual resignación, le dijo que él era su amo y no necesitaba pedir permiso. Leitean le tomó la muñeca, pidiéndole solo un segundo. «¿Sentís algo raro?», le preguntó él, «como si estuviera caliente o alguna otra cosa». Adelia, pensativa, miró su brazo y en su cabeza se preguntó si el gran duque esperaba alguna reacción femenina de su parte. Lo que no sabía era que para Leitean el verdadero misterio no era ella, sino el comportamiento de su propia magia. Y con una sonrisa casi imperceptible, el duque pareció confirmarlo. Ella era la clave. Era como si Adelia tuviera algún tipo de escudo, una rareza que lo intrigaba. Mientras pensaba en eso, se le vino a la mente el camino que había recorrido la princesa, desde su rescate hasta ahora. Él la veía como alguien que, a pesar de todo el sufrimiento, era capaz de ver su situación de forma objetiva. Y para Leitean, eso significaba que aún había esperanza. Se juró que no iba a dejar que su año terminara en tragedia. Por el contrario, haría que ella quisiera vivir, contra todo pronóstico. Justo en ese momento, uno de sus hombres de confianza se le acercó, avisándole que el equipo de investigación que había pedido ya estaba reunido. Antes de irse, Leitean lo frenó, le agarró el brazo y le preguntó: «¿Está caliente?». El tipo, sorprendido y medio quejándose, confirmó que sí. Para el duque, esto era la prueba definitiva. Su magia ardiente, incontrolable para cualquiera, no afectaba a Adelia. Ella era, sin duda, la clave de su misterio. Pasaron unos días. Era fines de noviembre y la gente de Torcan, conocida por ser fiestera como su duque, estaba a full preparando su festival más grande,
el Festival de los Años para diciembre. Pero este año el palacio no estaba en ambiente de fiesta. Una epidemia repentina había caído sobre los pueblos cercanos. Las víctimas aparecían de la nada. Los niños afectados morían rápido, y los padres que tuvieron contacto con ellos quedaban inconscientes. La enfermedad era brutal: sarpullidos, fiebre altísima, sangrado por ojos, nariz y boca, y al final la muerte. La cosa se expandía tan rápido que parecía que Torcan entero iba a caer en menos de una semana. La investigación no tardó en dar con la causa: agua contaminada. Pero no cualquier contaminación. Era energía demoníaca la que estaba pudriendo el agua de los pozos. Y el responsable era una bestia mágica, muy peculiar y astuta, que se escondía de los humanos mientras envenenaba el río. La amenaza era real y Lei Tian tenía que actuar ya. El palacio ducal estaba por ahora fuera de peligro, pero Lei Tian, que no se fiaba de nada, dio la orden de cortar el suministro de agua de los pozos en todo el lugar y usar solamente la del reservorio. La bestia mágica, causante de todo el quilombo, se había acercado peligrosamente a la capital y seguía sin poder ser atraída fuera del denso bosque donde se escondía. Lei Tian, viendo que no había otra, propuso una solución drástica. Una vez que todos los pobladores cercanos fueran evacuados a la capital, quemarían el bosque entero para forzar a la bestia a salir. El conde Conte, preocupado, señaló la magnitud de semejante plan: un bosque enorme donde mucha gente tenía su hogar y los fondos que se necesitarían. Pero Lei Tian, con la mirada firme, les aseguró que los costos serían cubiertos y que cualquier gasto era mejor que dejar a la gente morir por la energía demoníaca. Dio un plazo de 3 días para que los pueblos se prepararan y la cacería comenzaría. Terminada la reunión, el mayordomo, Geneil, le comentó que la decoración del palacio de Adelia ya estaba lista. La Tean, con un interés casi imperceptible, decidió ir a verlo. De paso, le dijo a sus acompañantes que no se olvidaran de llevar sus trajes ignífugos porque la cosa se iba a poner picante. Al llegar al jardín, se encontró con Prishini y Winial, los nenes del palacio, que jugaban con una alegría contagiosa cerca de un estanque. Adelia, sentada sola en un banco, los observaba a la distancia. La Tean se acercó a ella, apoyando una mano en su hombro, y le dijo que iba a agarrar un resfrío si seguía vestida así con el frío que hacía. En eso, los chiquitos se dieron cuenta de su presencia y, con una mezcla de picardía y nerviosismo, le pidieron a la Tean que no le dijera nada a su papá sobre dónde estaban jugando. Él, con un guiño cómplice, les aseguró que siempre cumplía sus promesas, aunque él luego, en una parte con Adelia, admitió que no le quedó otra que decirles a los padres por si acaso. Antes de dejarlos seguir, les hizo una última advertencia: por nada del mundo se acercaran al estanque. Adelia, que había estado observando toda la interacción, no pudo evitar la comparación. A diferencia de su propia vida, donde siempre tuvo que guardar las apariencias y esconder lo que sentía, la Tean, a pesar de ser un duque, se mostraba tal cual era, se relacionaba con todos sin filtros. Lo había subestimado, pero ahora se daba cuenta de que era una persona mucho más fascinante de lo que imaginaba. La Tean la encontró en los jardines, adornados con unas flores llamadas Adelia. Ella lo miró y le dijo que era muy cruel. Él, con una sonrisa que ya le era familiar, le preguntó por qué. Adelia le contestó: «Porque decoraste todo el lugar con mis flores». Él se rió, como si entendiera el reproche detrás de sus palabras, y le explicó que no podía concederle todos los deseos, menos si eran para hacerse daño. Le dijo que se relaje, que no iba a comérsela, y hasta la invitó a salir al próximo festival que se acercaba. Adelia, aún aferrada a la idea de la muerte, le respondió con un retorcido sentido del humor: «No, prefiero que me devores por completo, de pies a cabeza». La Tean lo tomó con ligereza, bromeando que no tenía suficiente hambre para una princesa, pero que pronto le daría sed. Luego, con un tono más serio, le aconsejó: «Vos también deberías tomar mucha agua, princesa». Esa frase golpeó a Adelia. «¿Cómo?», pensó. Las palabras de la Tean se mezclaron con un recuerdo, o tal vez una visión, de voces lejanas que le susurraban: «Loti, Loti, este lugar es peligroso, tenemos que irnos». Y otra voz más nítida: «Si no podés escuchar tus voces, entonces trágate el agua». Se dio cuenta de que lo que la Tean decía
Era extrañamente parecido a esas advertencias que la acechaban. Mirándolo fijamente, Adelia empezó a sospechar. ¿Será que el gran duque, igual que yo? La posibilidad de que él también escuchara esas voces, de que compartieran un secreto tan extraño y profundo, la dejó helada y a la vez con una nueva intriga. ¡Uf! ¡Qué final! Si para escuchar las voces hay que tragarse el agua, ustedes tragan ese botón de suscribirse para no perderse ni una voz de este canal. Dejen en los comentarios qué manhwa quieren que narremos después. Nos vemos en la próxima.